Buenos días con todos. Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso sobre conjuntos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre lo que es pertenencia e inclusión de conjuntos, el cardinal, conjuntos iguales y conjunto unitario, ¿ya? A ver, este ejercicio de acá se ha elegido porque he visto que hay dificultades entre la pertenencia y la inclusión. Pero para evitar eso, para afrontar eso, lo que tú tienes que hacer es identificar los elementos de M. El primer elemento que tiene es B. El segundo elemento no es A. El segundo elemento es A entre llaves. El tercer elemento es B y 5 entre llaves. Todo junto es un elemento, no por separado. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto M? Tiene 4. Cuando tú hablas de pertenencia, hablas de elementos. Cuando hablas de inclusión, tienes que hablar de conjuntos. A ver, ¿4 pertenece a M? Sí, ahí está. Ah, mucho cuidado. Tiene que ser 4 ya. Por lo tanto, este no pertenece. B, solito, ¿está solito? Sí. Entonces es un elemento verdadero. A entre llaves, ¿pertenece a M como elemento? Sí, mira, es un elemento. Ahí está, verdadero. El mismo, mira. ¿Esto qué es? ¿Un elemento o un conjunto según lo que hemos visto acá? Es un elemento. ¿Un elemento puede ser incluido en un conjunto? Ese es falso. La inclusión solamente se da de conjunto en conjunto, ¿ya? Otro, mira acá. Este de acá puede ser elemento o conjunto, vamos a ver. Si se repite ese elemento, ¿es el mismo o no? ¿El elemento puede estar incluido en un conjunto? Falso. El siguiente. Acá está, mira, es un elemento. Pero este elemento, al momento de colocarle dos llaves, al momento de colocarle estas dos llaves se convierte en conjunto. ¿Y un conjunto puede estar incluido en M? Verdadero. ¿Ves? De esa manera se va a resolver esos ejercicios. Vamos a la número 2. Te pregunta, ¿cuál es el cardinal del siguiente conjunto? Si te pide el cardinal de este conjunto, lo primero que tienes que hallar es ¿cuántos valores toma n? Los valores de n son mayores que 2 y a la vez tienen que ser menores que, dice que tienen que ser menores que 10. ¿Ya? Pero aparte de eso, a cada elemento que tú has encontrado, ¿qué dice acá? Se le tiene que multiplicar por 3, luego se le suma primero se le multiplica por 3, con otro color para resaltar. Primero se le multiplica por 3, luego se le suma 1 y finalmente lo divides entre 2. ¿Ya? ¿Qué elementos cumplirán? Vamos a ver. Entonces, ya no va a ser n, ahora es el conjunto W. A cada uno multiplica por 3, suma 1 y divide entre 2. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Entre 2, 5. Muy bien. Este de acá es un elemento de W. Vamos con el 4. 4 por 3, 12. Más 1, 13. Entre 2, 6,5. 6,5. ¿Cumple la condición de ser natural? No. Entonces, lo eliminas. Vamos con el 5. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Entre 2, 8. Ya sé que te diste cuenta que los valores impares en este caso cumplen y los pares no van a cumplir. Y así completamos todo. Ya está cuando es 5, nos falta cuando es 7. 7 por 3, 21, más 1, 22, entre 2, 11. 9 por 3, 27, más 1, 28, entre 2, 14. Listo. Pero a nosotros no nos pregunta solamente el conjunto, a nosotros nos están pidiendo el cardinal de W. Cuando a ti te digan hallar el cardinal, te están diciendo indicar cuántos elementos hay. Y el cardinal se expresa como n adelante del
conjunto. Y se terminó tu ejercicio. ¿Cuántos elementos hay? 4. ¿Ya? De esa manera. Pasamos acá, dice. Vamos a calcular a elevado a la b si los conjuntos a y b son iguales. A ver, la definición dice, dos conjuntos serán iguales si sus elementos son iguales. Entonces, te pregunto, ¿44 es igual a 10? Imposible. Tiene que ser igual al otro entonces. Por lo tanto, ellos dos son iguales. Y lo planteas como una ecuación. 3a menos 8 es igual a 10. El 8 que está restando pasa a sumar al otro lado y el valor de a vale 6. Primera ecuación. Segunda ecuación. 44 tiene que ser igual a b a la menos 20. Si está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Sí? Te queda 64. Pero antes de eso, ¿cuánto es el valor de a? Ya lo has calculado, ¿ves? Sin darnos cuenta, ya hemos calculado el valor de a y lo vamos a reemplazar. Y lo voy a colocar acá de otro color. A vale 6. Ahora, de acá te pregunto, ¿qué número elevado a la sexta te da 64? B a la sexta 64. El número 2. Una vez que tú tienes los dos valores, recién vas por acá y dices, a mí me están pidiendo calcular a la b. O sea, 6 al cuadrado. ¿Cuánto te va a dar? 30 y se terminó tu ejercicio de conjuntos iguales. ¿Ya? A ver, vamos al número 4. En el número 4 dice, dado el conjunto unitario, a ver, otra vez, vamos a la definición. El conjunto unitario es aquel conjunto que va a tener un solo elemento. ¿Ya? Entonces, pero acá vemos cuántos elementos, vemos 3 elementos. Pero el conjunto unitario también nos dice, lo siguiente, si son varios elementos, ¿sí? Si son varios elementos, quiere decir que esos elementos son iguales, para que se cumpla la definición. Ah, ya. Entonces, vas a colocar que a más b vale 12, pues. El primero es igual a 12. Y luego, ¿qué más colocas? Luego colocas que este es igual a 12. O también puedes trabajar con ellos dos. Ahí vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? Ahí está. A más b vale 12, ya está. Si tú quieres, trabajas él con él, o si quieres, trabajas ellos dos. Pero me parece conveniente ellos dos. Ahí vamos a trabajarlo. A más b es igual a más 2b menos 3. Y vamos resolviendo por acá. ¿Qué pasa con la letra A? Se van, las dos se van. Listo. Y el que está restando pasa al otro lado con más. Pero vamos copiando tal como está para no equivocarnos. Este B va a pasar al otro lado. Si está con más, pasa con menos. Y este 3 pasa con más. ¿Cuál es el valor de B? 3 unidades. ¿Ya? Si B vale 3, ¿cuánto vale A? Listo. Ustedes mismos lo dijeron. Si el valor de B vale 3, entonces A vale 9. ¿Sí? Al inicio, el ejercicio 4 pensaba resolverlo con sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero más fácil me pareció hacer esto, mira. Más fácil me pareció trabajar A más B con 12 y luego trabajar ellos dos. Al trabajar ellos dos se eliminaba la variable A, mira. Y automáticamente sale A. Pero ¿qué cosa nos piden? Dado el conjunto unitario, calcular A al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto,
al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 9. Más B, 3 al cuadrado. ¿Cuánto va a dar eso? 81 más 9, 90. Y con eso terminamos el ejercicio 4. A ver, en el ejercicio número 5 vamos a hablar cuando aparece la letra P mayúscula. Cuando aparece la P mayúscula estamos hablando del conjunto potencia. El conjunto potencia está relacionado con los subconjuntos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú tienes el conjunto A, que tiene los elementos 2, menos 5, 7 y 4, el conjunto potencia dice lo siguiente. La potencia de A, ¿sí? Ahí está, la potencia de A va a ser igual a la cantidad de elementos, de esta manera. 2 elevado a ¿cuántos elementos hay? Como hay 4 elementos, 2 a la cuarta. Este conjunto potencia está relacionado a cuántos subconjuntos se pueden formar con ellos. Pero básicamente tú tienes que hacer 2 elevado a la cantidad de elementos, 16. ¿Ya? Ese es el conjunto potencia. Entonces, veamos aquí el ejercicio. Me piden la cantidad de elementos del conjunto potencia. Aquí está ahí. Primero vamos con los elementos de E. Pero antes de eso, los valores de X. Los valores de X van a ser mayores que menos 3. Ah, mayores iguales. O sea que puede ser desde menos 3 hasta el número 3. Porque X es mayor o igual que menos 3. Y a la vez es menor o igual que 3. Y de ahí tú vas a hacer lo siguiente. Al costado nada más. Vas a encontrar los valores de, que tú ya sabes que los valores de tienen que ser aumentados en 3. Ya has aplicado estas dos condiciones, pero al final a cada elemento le sumas 3. Si tú le sumas 3 al primero, te va a dar 0. Si le sumas 3, acá vamos colocando, le sumas 3 a cada uno. Le sumas 3, 6, ahí está. ¿Ya? Ya has encontrado cuáles son los elementos de E. Ahora, como ya sabes cuántos elementos tiene E, calcula el conjunto potencia. Aquí, los elementos, la cantidad de elementos del conjunto potencia de E se calcula como 2 elevado a la cantidad. ¿Cuántos elementos hay? Contabiliza, hay 7. 2 a la 7. Multiplica 2 a la séptima y te va a quedar 128. Entonces ya has encontrado la cantidad de elementos del conjunto potencia. ¿Ya? Así se trabaja el conjunto potencia. A ver, y por acá hay un ejercicio que ya nos va a relacionar a nuestro próximo tema, que son operaciones con conjuntos. Igual, mira, el conjunto potencia de A vale 64. Entonces tú tienes que encontrar cuántos elementos tenía A. Ya sé que ustedes están diciendo lo mismo que estoy pensando. Profesor, este 64 debe ser un 2 elevado a un número. Es cierto. Pero de esta manera, siempre tiene que estar el número 2 como base. Y arriba, como estás hablando de A, elementos de A es igual a 64. Entonces, 2 elevado a ¿qué número te da 64? A la sexta. Entonces, ¿cuántos elementos tenía A? 6. ¿Ya? Igual por acá. Siempre tiene que ser 2 elevado a la cantidad de elementos. Y ahí vas a encontrar 2 elevado a ¿qué número te da 128? Te va a dar a la, 7, ¿no? Ah, justo el anterior.
7. A ver, ¿cómo estamos resolviendo este ejercicio? Este de acá es mi dato, un valor numérico. Por eso comienza a resolver por acá. Dice, cantidad de elementos de la potencia es igual a 64. ¿La potencia de quién? De A. Quiere decir que antes era 2 elevado a la n de A es igual a 64. 2 elevado a ¿qué exponente es 64? 6, igual. Por acá de la misma idea. 2 elevado a la cantidad de elementos de B intersección B. Disculpa, A intersección B. Es igual a 4. ¿Cuántos elementos tiene la intersección? Estamos haciendo un proceso inverso. La intersección va a tener 2 elementos, porque 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Una vez que tú has encontrado eso, bajamos la cámara un poco. Una vez que has encontrado eso, tienes que graficar dos conjuntos. Estamos hablando conjunto A y conjunto B. ¿Sabes por qué graficamos dos conjuntos? Tienes la cantidad de elementos de A, cantidad de elementos de... Uy, acá que era B, acá es B. Acá es B. ¿Ya? Tienes que colocarlo acá. Por ejemplo, acá te dice que la intersección tiene 2 elementos. Dice que la intersección tiene 2 elementos. Acá tienen que haber 2 elementos. Ah, ya. Profesor, acá tiene que haber 2 elementos, entonces colocamos. Ahí está. Vamos a ponerle punto mejor, no vaya a ser que confundas con variable. 2 elementos. Pero el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 6 elementos. O sea, que por acá le vas a agregar 6 elementos. No, recuerda, el conjunto A tiene 6 elementos. Si acá hay 2, solamente 4. Pues. ¿Ya? Ahora, el conjunto B tiene 7 elementos. Si hay 2, faltarían ¿cuántos? 5 elementos. 5 más 2, 7. Una vez que esos datos tú lo has llevado al gráfico, recién vamos por acá. ¿Qué nos piden? Cantidad de elementos de la potencia de la unión. Entonces, para terminar, ¿cómo se termina eso? Decimos acá, 2 elevado a... ¿Cuántos elementos tiene la unión? Recuerda, la unión es la reunión de todos. ¿Cuántos elementos ves? 4. 6 más 5, 11. ¿Y cuánto sale 2 a la 11? 2 a la 11 va a salir el siguiente número. 2 a la décima sale 1024. Por 2 más va a salirte 8402. 2 a la 11 te tiene que salir 2048. ¿Ya? De esa manera. Ahora, por ahí me dirán, profesor, no hemos entendido bien. Ya, vamos por acá. Vamos por acá, mira. ¿Sí? Para afianzar el concepto de conjunto potencia que le hemos agregado hoy día. Si tú tienes un conjunto M, el conjunto M por acá, vamos a suponer que tiene estos elementos. Y el 9. Tiene 5 elementos, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia de M? Ah, ya, el conjunto potencia de M, siempre, cuando aparezca la P mayúscula, 2 elevado a un exponente. Y ese exponente tiene que ser la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 5. Por lo tanto, el conjunto potencia de M viene a ser 32. Con eso nosotros terminamos nuestra explicación de conjunto potencia. Terminamos hasta ahí.